Buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Hoy precisamente, además, tenemos que agradecer especialmente que hayáis venido a pesar de las inclemencias del tiempo y que estemos todos hoy aquí reunidos. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer a la Subdirectora General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Elena Calama, que me consta que hoy nos acompaña de manera telemática en vez de presencial como estaba previsto, completamente en contra de sus deseos. Es para nosotros un motivo no solo de indudable agradecimiento, pero también de orgullo poder contar con la subvención del MIBAU en esta, una de las más bonitas iniciativas de nuestro colegio. Los episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz y, de forma concreta, el de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras, que hoy nos reúne. Asimismo, quisiera también agradecer la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González García Negroto, y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, nuestra compañera Isabel Suraña. Existe una doble razón para que este episodio de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz lo presentemos hoy, reflexionando sobre el recorrido de esta iniciativa desde que se inició hasta este momento de la mano de los tutores. Por un lado, celebrar la concesión de la subvención del MIBAU, como hemos comentado, en este 7º año de andadura de esta iniciativa, que refrenda la labor llevada a cabo hasta este momento, durante todo este tiempo. Y por otro, empezar a celebrar también el 25 cumpleaños de nuestro colegio. Aunque esta efeméride no comenzará oficialmente hasta el próximo mes de abril, hemos querido que las actividades de este año tengan este carácter retrospectivo y reflexivo. Agradecemos especialmente su presencia en este acto, además de a los tutores, a los promotores y a los colegiados ganadores de las becas de investigación y de imagen gráfica de estas 7 experiencias. Entrando ya en el objeto de la exposición que hoy inauguramos, la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras, del 68 al 71, fue proyectada y construida por el arquitecto Fernando Garrido Rodríguez y constituye el último, de momento, de los episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz, que la Junta de Gobierno de nuestro colegio puso en marcha en su compromiso de poner en valor algunas de las obras más destacadas construidas en la misma a lo largo del siglo XX y rendir con ello un merecido homenaje a sus autores. Todo esto se ha orquestado con un fin ilusionante, el de poner en relación, a través de la arquitectura, a colegiados pertenecientes a diferentes generaciones y ámbitos profesionales, que, acompañados por unos tutores excepcionales y gracias a una política de becas, pueden contribuir a la difusión y al entendimiento de los valores de la modernidad a través de sus investigaciones y diseños. De esta manera, y anualmente, se han ido seleccionando y publicando en forma de monografías ejemplos destacados de la arquitectura contemporánea gaditana de carácter institucional y residencial, todos ellos comprometidos con los principios de la modernidad, con la intención de presentar y explicar, como haremos hoy, sus valores a la ciudadanía, reivindicando así su consideración de patrimonio. Sin más, ahora daré la palabra a Elena Calama, Subdirectora General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes a todos, creo que se me oye bien. Muy honrada de poder participar en el conversatorio y en el inicio de esta exposición relacionada con los episodios de arquitectura moderna en la provincia de Cádiz, en este Colegio de Arquitectos de Cádiz. Pena, tal y como decía la decana, de no poder estar allí con vosotros. Veo muchas caras amigas al fondo de la pantalla y realmente ha sido absolutamente imposible y tiene que ser online por las dificultades de que bien conocéis todos de los transportes en los últimos días. Pero bueno, ya os transmito, y como también bien decían, que me hubiera encantado estar allí con vosotros. De todos modos, no queríamos dejar de poder saludaros, de poder trasladar, pues sobre todo el agradecimiento de las cosas bien hechas por parte del Ministerio. Este evento que celebráis hoy no es un hecho aislado, lleva 7 años de trayectoria de episodios. Mi presencia concretamente este año, en representación del Ministerio de Vivienda, pues se explica porque es una actividad financiada, como bien decíais, también por parte del Ministerio a través de la convocatoria de las ayudas para las actividades que tengan por objeto difusión, fomento, investigación de arquitectura, y es una línea de ayudas, además, que aprovecho a decir, con vocación de permanencia y que además a finales del 2025 se ha vuelto a convocar y informó a todos además que el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 18 de febrero. Como decía, esta trayectoria y el trabajo que hace el Colegio de Cádiz y durante los últimos 7 años ha querido ser reconocida por el Ministerio, incluyéndola en las actividades que apoya.
y más aún cuando este acto implica la apertura de la programación cultural del año que vuestra institución cumple 25 años como creada como colegio, así que toda mi enhorabuena por ello también. Así que, en este sentido, a todos los que formáis parte del colegio y quienes formáis parte de su día a día, en su actividad y que lucháis por ello, por supuesto, es más que un digno y un necesario reconocimiento. En el ámbito del objeto de las subvenciones mencionadas, no estaría fácil hoy en día el trabajar para la difusión de la arquitectura, para poner en la agenda política la disciplina, para dignificar y mejorar poco a poco la consideración de la profesión y del arquitecto. Y el Colegio de Cádiz hacéis una grandísima labor en ese sentido y es una tarea que creemos que compartimos también y con esta subdirección de arquitectura, en la que estoy al frente. Y además ahora en un momento de transformación global, la arquitectura tiene que reafirmarse como una disciplina estratégica con capacidad para incidir de forma directa en la configuración de nuestras ciudades y de nuestro modo de vida. Así que tiene que tener vocación transformadora y eso adquiere una dimensión especialmente significativa ahora a través de propuestas que combinan cultura y técnica, por supuesto, pero también compromiso con el entorno y, por supuesto, compromiso social. Más aún, además, en estos momentos en los que nuestros esfuerzos tienen que estar centrados también en el tema del reto de hacer la vivienda accesible a todos los ciudadanos. Entonces, la arquitectura tiene que ser herramienta activa para la construcción de un futuro para todos y una arquitectura que no solo acompaña el cambio necesario, sino que tenemos que ser capaces de liderar ese cambio. Y eso es una tarea de todos, colegios profesionales incluidos. Y también nos dedicamos nosotros desde el Ministerio. Seguramente conozcáis nuestra actividad, tenemos programas de rehabilitación muy conocidos, 2% cultural, pero seguramente fue un punto de inflexión la Ley de Calidad de Arquitectura en el 2022. Luego hemos ido dando pasos poco a poco, la creación de la Casa de la Arquitectura como museo perteneciente a la red de museos estatales, con un programa educativo de jóvenes y niños y actividad museística para acercar la arquitectura a los ciudadanos muy interesante. No me quiero olvidar de justo hace muy pocos meses, en octubre del 25, la aprobación del Real Decreto por el que se crea el Consejo de Calidad de Arquitectura y que se constituirá su primera reunión de plenos en los próximos meses en primavera. Mencionar también, sin querer ser muy exhaustiva, Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios, que estamos inmersos en ello en el Ministerio. Se ha presentado ya un borrador a la Comisión Europea y el 2026 es el año en el que se va a desarrollar, todo ello enmarcado en el proyecto ARCE 2050, que es Arquitectura Cero Emisiones. Y por último, pues también ese proceso constante, velar por una visión, vamos a decir, territorial integradora a través de la Agenda Urbana Española con cada municipio de todos nuestros países. Por lo tanto, y sin querer extenderme más, nos encontramos en un momento de reto y oportunidad, con una visión transversal que la tiene la arquitectura y la tenemos los arquitectos. Así que, por lo tanto, aportemos propuestas y soluciones y ese es nuestro compromiso de esta subdirección, como os digo. También sabemos que es el del Colegio de Cádiz. Contentos, por lo tanto, de estar con vosotros aquí en este día, en un acto de difusión de arquitectura tan importante y tan valioso. Y de nuevo, mi enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias por invitar al Ministerio a compartir esta interesantísima tarde con vosotros, que estoy deseando escuchar el conversatorio. Y de nuevo, apenada de no poder estar allí, pero os envío un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. El acto se desarrollará en este formato de conversatorio entre los tutores de los 7 episodios y a ellos le hemos pedido previamente que aborden 2 cuestiones fundamentales. Una apreciación personal en función de la propia experiencia, de la oportunidad de esta iniciativa y de lo que la misma ha podido aportar a la difusión y defensa del patrimonio moderno, y una breve síntesis de los valores arquitectónicos de la obra que en su día os tocó tutelar y de los resultados aportados por la investigación. Para hacerlo algo más dinámico, iremos presentando desde aquí, desde el patio de butacas, a cada uno de los tutores para lanzaros estas 2 preguntas. Comienzo yo con el primero. Ricardo Sánchez Lampreave, profesor titular de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de La Coruña, colegiado de Cádiz, editor de nuestros libros y tutor de la investigación de 2 episodios. Empezamos por el primero. Centro Parroquial San Servando y San Germán en Cádiz, 1969-71, de José Luis Suárez Cantero, investigado por Alejandra Valdivieso y Eva Basayote, y el proyecto expositivo realizado por Paco Basayote y José Antonio Matas. Cuando quieras, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Paula. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan emotiva, creo, para muchos de nosotros, también a quienes están en la distancia siguiéndonos, por supuesto, al Ministerio, a Elena, que con sus palabras pues, ha abierto
el acto. Yo la verdad es que me siento muy honrado por compartir esta tarde, que, insisto, creo que es especial por compartirla con todos ustedes y en el colegio, con mis amigos, a los que tantos años me unen. También diría que orgulloso por la confianza que desde hace muchos años Julio primero, Ramón después, Víctor, Fernando, Isabel, Paula, creo que no me dejo a nadie, el aprecio y la confianza que me habéis brindado y que han convertido este colegio en algo que de estudiante, al menos yo hace mucho, escuchaba en la escuela, y es que los colegios tenían algo de segunda familia, ¿no? Que en los colegios de arquitectos te esperaban tus compañeros, muchos de carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que cuando llegué aquí y me recibieron Julio y Tomás, lo primero que hice fue recordar a mis hijos, Julio y Tomás, con lo cual desde un primer momento me sentí, como digo, muy en familia y muy cómodo, ¿no? Yo apuntaría para empezar estas apreciaciones, que seguro que vosotros con más acierto vais afinando, hablaría de una iniciativa bastante insólita, por lo que sé, por lo que sabemos de todos estos años. Hay colegios de arquitectos que han dedicado estudios a sus mejores arquitectos, muchas veces arquitectos del 19 o incluso del 18, recuperando obras. Hay también colegios que se detienen ante un edificio en particular, normalmente histórico, pero yo al menos no conozco de estos años atrás, muchos, una iniciativa como esta, ¿no? Una iniciativa que, como sabéis, como ha empezado a esbozar Paula, consiste en la elección de un edificio del tercer cuarto del siglo XX, más o menos, de esos años 60, 70, de la provincia de Cádiz, para estudiarlo, investigarlo y fijarlo, ¿no? En una exposición, en un libro. Una iniciativa que se rige por un sistema también, no sé si habría otros, pero desde luego bastante envidiable, ¿no? Me parece, la selección de ese edificio, como digo, una selección de un director que va a acompañar, en realidad, cuando antes hablábamos de nuestros becarios, hablábamos de acompañarles, ¿no? Dos becas de investigación que van a permitir realizar la investigación y después exponerla. Esa exposición con ese libro va a presentar los resultados y también, y creo que aquí hay otro salto más que reseñable, la exportación, podríamos decir, o incluso la devolución del edificio a su ciudad, ¿no? Esas segundas exposiciones yo creo que son especialmente reseñables por lo que tienen por decirlo así, de homenaje a la ciudad que durante 50 años, arriba o abajo, más o menos, ha cuidado y ha mantenido esos edificios, ¿no? Una devolución a la ciudad y, por supuesto, a sus autores, a sus promotores, a sus constructores, a sus usuarios, a sus administradores actuales, ¿no? Yo creo que el unir todos estos cabos, como digo, me parece que convierte esta iniciativa y esta maravillosa colección de episodios en algo muy singular. Que este último haya contado con el apoyo y la colaboración del Ministerio, pues no hace más que refrendar el valor y el trabajo de tantos años. Yo creo, por tanto, que los amantes de la arquitectura, los amantes de la ciudad, ¿no? Quienes se pueden beneficiar de esa transferencia, ¿no? Decimos ahora en términos académicos, ¿no? La transferencia a la sociedad, solo podemos
congratularnos de la iniciativa y de estos libros. Respecto al primer episodio, juego con la ventaja, no lo he dicho antes, lo ha mencionado Paula, que esa confianza y ese aprecio del colegio de tantos años me ha tenido en la sala de máquinas de estos libros que conozco, y de estos autores y de estas investigadoras, de manera que los conozco bastante bien. Empezamos la aventura con el Centro Parroquial de San Servando y San Germán, con Alejandra y Eva, que levantaron un discurso acertadísimo. Antes, hablando con vosotros, comentaba la importancia de la cultura arquitectónica de aquellos años, y es verdad, como decían ellas, que en los años 60 España, Madrid, Barcelona, los centros de esa cultura arquitectónica estuvieron invadidos por la lectura que Bruno Cevi desde Italia difundió sobre la obra wrightiana, ¿no? Una lectura que en concreciones formales llevó a proyectos y arquitectos a hacer círculos y más círculos, ¿no? Que Oiza en Madrid estuviera erigiendo torres blancas, pues era, por quienes lo vieron, quienes lo contaron, algo verdaderamente pasmoso. De manera que no es de extrañar que no solo José Luis Suárez Cantero, sino muchos otros arquitectos, queriendo sumarse a esas lecturas, queriendo, en el mejor sentido, emular, ¿no? Emular a Oiza y a sus círculos, los llevaran a sus edificios, ¿no? Y como decían Alejandra y Eva en su investigación, en ese levantar documentos y papeles, realmente lo tienen ustedes bien presente, aquí en Cádiz, aquella combinación de círculos con una riqueza sintáctica evidente, puesto que unos se secaban, otros eran tangentes, otros se despegaban, planteaba un centro parroquial verdaderamente insólito, ¿no? Yo creo que ese es el primer valor del edificio, y el que me gustaría que la sociedad, la ciudadanía, los gaditanos, seguro que muchos es así, pues entendieran y sostuvieran. Y habría otra cuestión, yo creo, destacable en ese joven José Luis, que abundábamos antes, un denominador común, yo creo, de los arquitectos es que son obras muy primerizas, ¿no? Como decías, ¿no? Ha estudiado en Madrid, Barcelona, eran los centros, las escuelas de arquitectura, de donde provenían los arquitectos, y ese joven José Luis se atreve a pensar que el centro parroquial puede tener mucho, o puede ambicionar esta cuestión que ha obsesionado a la arquitectura tantas veces, tantos años, tantas épocas, la obra de arte total, ¿no? Pensar que desde las primeras decisiones hasta las últimas, los últimos detalles, el mobiliario, los objetos litúrgicos en este caso, pueden estar manteniendo y sosteniendo un mismo discurso, que no van a llegar allí a converger desde cualquier sitio, ¿no? De manera que si tienen presente la iglesia, o la recuerdan, o la van a visitar pronto, pues fíjense, por favor, en la cantidad de pequeñas cosas, en el pavimento, en los tiradores, en pequeños detalles que casi muchas veces las obras sobrevienen en un último momento, y en cambio José Luis, es verdad que sin lograrlo del todo, al menos está esa ambición en el proyecto, sujeto, por supuesto, como siempre, a presupuestos y a normativas. Es verdad que no lo logra del todo, pero la ambición por querer esa obra de arte total está ahí bien presente, ¿no? Seguramente luego en la discusión o en la conversación que podamos mantener después, quizás podamos abundar en alguna cuestión más, pero de momento yo lo dejaría ahí. Pasamos al siguiente invitado, Luis Martínez Santamaría, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Madrid
y tutor de la investigación del episodio Casa del Mar de Tarifa, 1977-79, de Pablo García Villanueva, que nos está escuchando desde Tarifa. Hubiera sido su deseo seguro estar aquí con nosotros, pero las circunstancias obligan. Un episodio investigado por José Ramón Rodríguez Álvarez, también en la distancia, y un proyecto expositivo de Paco Basayotti y de José Antonio Mata, que repetían por segunda vez en la beca de diseño. A Luis le ha tocado, quizás los dos, nos tocó en pleno COVID el segundo de los episodios, y ahora te ha vuelto a traer a Cádiz, en fin, otro episodio desagradable. Pero muchas gracias por venirse, que has hecho un esfuerzo tremendo por estar hoy con nosotros, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Es una alegría poder estar aquí en este salón de actos que tan unido tengo a momentos tan bonitos desde que vine muy joven a explicar, a dar un curso de doctorado, cuando yo creo que el colegio estaba comenzando a andar, y luego en otras ocasiones. Por pasar directamente a las dos preguntas que nos habéis hecho, la primera en relación a este ciclo de estos episodios que han sido relatados en estos libros, yo diría que hay una cuestión que me parece que es importante, que está dentro de estos textos y de esta voluntad que el Colegio de Arquitectos habéis tenido con estos textos, y es el de establecer una crítica. Pero ¿cómo es esa crítica? Pues esa crítica es una crítica valiente y generosa. Y esas son dos cualidades que serían muy apreciables que la crítica arquitectónica tuviese, pero que sabemos que no se suelen producir en la crítica arquitectónica, porque la crítica arquitectónica, como por otro lado podemos justificar, pues está sometida a ciertos imperativos mercantilistas. Así que el colegio realiza aquí una actitud que le honra como colegio, como colectivo, como familia, como muy bien decía Ricardo, que es establecer una crítica audaz y al mismo tiempo generosa. Digo que es audaz porque me parece que acercarse a unas obras que podríamos decir que se encuentran llenas de polvo porque el tiempo ha pasado por encima de ellas y han sufrido transformaciones, no siempre para bien, y han tenido cambios en sus materiales y en su organización planimétrica, y que el mobiliario, que tan importante es muchas veces para lograr la significación completa de las obras, ha sido malogrado, transformado, etc. Y sin embargo, el colegio ha sido capaz de detectar el valor de permanencia, del valor de la arquitectura como algo permanente que seguía latiendo sobre esas obras, y de emprender una tarea de divulgación sobre esas obras. Hay valentía en ese gesto, porque un gesto más cómodo sería el que se conformase con la novedad de ciertas obras, trabajo que por otro lado el colegio tiene que hacer, el de premiar a la gente joven, sobre todo, que está también siendo valiente. Pero me parece que hay una valentía en este rescate, en esta lección que el colegio quiere dar, de decir que tenemos que mirar también la obra que hicieron las personas que trabajaron antes que nosotros, hace por cierto ya bastante tiempo, porque en el caso de Pablo García Villanueva estamos hablando de 1977, es decir, que casi han pasado 60 años desde entonces, y me parece que ahí hay valentía. Y hay generosidad porque efectivamente podríamos decir que nada se pretende desde el punto de vista del interés del propio colegio o del interés de los implicados en esa aventura, sino más que destacar el valor que la arquitectura tiene, hacerlo, extenderlo lo máximo posible, premiar de alguna manera a los arquitectos que trabajaron en esas obras, que nunca está de más, porque sabemos lo difícil que resulta hacer una obra, y también difundir y involucrar en ese trabajo a otras personas jóvenes, como ha sido en este caso la investigación realizada por José Ramón y por las personas que montaron la exposición. Es decir, me parece que hay una generosidad también en señalar una obra y en incentivar con ello también a los organismos o a los propietarios que las tienen, que de alguna manera muchos de ellos es verdad que han reaccionado muy positivamente, y esas obras han encontrado un camino de reconocimiento, de mejora y de utilización. La otra cuestión que también me parece importante que recogen estos libros es que se trata de obras y no se trata de autores, y esto es especialmente emocionante, me parece a mí, porque en realidad las obras son irrepetibles. Las obras coinciden con un momento determinado en el cual el arquitecto tiene una edad, tiene una voluntad, tiene un entusiasmo, tiene una energía, tiene, lo que no siempre se tiene, un tiempo, tiene
además un cliente, que no siempre se tiene un buen cliente, tiene un buen constructor, tiene, como decía Álvaro Siza, un magnífico albañil, tiene un magnífico maestro de obras, tiene una magnífica mano derecha que es su aparejador, su arquitecto técnico, y bueno, todo ese complot de circunstancias humanas y personales hacen que una obra sea posible. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí como arquitectos, que hacen falta que en esa torre de Babel, que significa hacer una obra donde todos hablan una lengua distinta, para que surja verdaderamente un edificio significativo, pues es necesario que haya una confluencia afortunada de voluntades y de propósitos. Y realmente ese valor está más en la obra que en los autores. También digo esto porque soy arquitecto y porque entiendo que a lo mejor mirado desde lejos uno puede pensar que un arquitecto siempre tiene que hacer obras de la misma calidad, pero si lo miramos desde dentro de cada uno, sabemos que hemos hecho una obra que estaba bien y no estamos seguros de si la obra que estamos haciendo ahora va a estar igual de bien. En realidad podríamos decir que tendríamos que confesar que el mérito no está en las obras, en nosotros, sino en las obras que hacemos, que tampoco nos pertenecen tanto porque dependen de todos esos factores que he señalado antes. Así que estos libros que recogen sobre todo una obra, es decir, un acontecimiento irrepetible que se ha producido también porque ha habido un lugar extraordinario, un programa que lo ha propiciado, me parece que es una bonita lección de arquitectura, la obra. Y de hecho luego las obras que aparecen en los libros, las otras obras del arquitecto aparecen como más pequeñas y parecen como el lector de estos libros, en mi caso ha sido así, intenta ver de esa obra protagonista que está en la portada de estos libros, cuánto de ella quedó o que se transformó o no llegó a la altura de aquella obra que aparece en ese primer momento. Me parece, un elogio a la obra de un arquitecto, no al arquitecto. También me parece que hay una pequeña lección en estos textos. En cuanto a la Casa del Mar de Pablo García Villanueva, pues a mí me parece, lo primero que tendría que decir es que es verdad también que Pablo seguramente vive las mismas circunstancias que Ricardo explicaba, porque también estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, construye la casa en 1977 con 34 años, en ese momento yo tenía 17 años, o sea, él acababa de salir de la Escuela de Arquitectura y yo estaba empezando justamente la carrera de arquitectura. Es inevitable hacer estas comparaciones de fechas y de edades porque queremos siempre saber dónde estamos en relación a las personas que están junto a nosotros y a las que admiramos. Y bueno, es verdad que aquella arquitectura orgánica que se estaba poniendo de relieve de una manera tangible con Torres Blancas en Madrid, pero también con el Banco de Bilbao, no lo olvidemos, porque el Banco de Bilbao con sus aristas redondeadas es del año 1971, es decir, son 6 años antes de que Pablo propusiera la Casa del Mar. Y es cierto que yo creo que se sale seguramente de la escuela queriendo realizar un proyecto orgánico. El proyecto orgánico o la arquitectura orgánica es una arquitectura que por fin dice que la forma no tiene que seguir a la función, no es la arquitectura funcionalista, la forma ya no tiene que seguir la función. Pero en el caso de la Casa del Mar, a mí me parece que no es solamente que la forma no siga la función, sino que la forma contempla entusiasmada hasta qué punto no sigue la función. Hay una complacencia de la forma por verse liberada del programa funcional. El programa funcional o el programa de la casa es un programa de oficinas o de cofradía de pescadores en un principio, pero verdaderamente si miramos los alzados de la casa hay toda una voluntad, una libre voluntad de que la casa no exprese de una manera directa y demasiado evidente, explícita, cuál es el programa funcional que tiene. No está interesada en eso, en absoluto. Tiene derecho a no estar interesada, sobre todo cuando los propios arquitectos funcionalistas, como muy bien sabemos, y como decía Francisco Javier Sañedo, decía, no conozco arquitectura más preocupada por la forma que los arquitectos funcionalistas. Es decir, que está bien que llegase un momento en que dijeran ya basta y que la forma tiene derecho a ser tan significante como la función. Y esto ocurre en un sitio que es en Tarifa, donde se encuentra el joven arquitecto se encuentra yo creo que con dos situaciones francamente singulares. La primera es que la Casa del Mar está situada en extramuros de la muralla históricamente tan relevante para la ciudad porque resistió a las fuerzas napoleónicas
y ahí se coloca como una primera edificación, como un paso hacia adelante, fuera del recinto de la ciudad, como sola en medio del descampado. Entonces el edificio reconoce que no puede ser un edificio que acepte ninguna alineación, porque ahí no hay ninguna alineación que valga, y que realmente tiene que más bien proponer un objeto de bulto redondo, que se circule a su alrededor de él, que no se case con nadie, por así decirlo, y que establezca de alguna manera un pequeño acuerdo, un modesto acuerdo, porque tampoco la arquitectura puede llegar tan lejos, pero un modesto acuerdo con la muralla. La muralla es un objeto orgánico también, porque con sus trazados poligonales va adaptándose a la topografía y va revelando la topografía por el contraste que producen los planos verticales de la muralla con esa topografía que sube y que baja y que se va moviendo. De alguna manera, el objeto turgente y orgánico de la muralla de la ciudad es también algo que encuentra un pequeño resonancia en esas fachadas ondulantes y que parecen estar como activadas por algo, no sabemos por qué, bueno, tienen un motivo para estar activadas, que es la muralla. Así que el joven arquitecto que quiere hacer un edificio redondeado se encuentra con una muralla redondeada junto a él. Por supuesto que aquí habría que decir que lo que yo estoy diciendo no tiene que coincidir nada con los intereses o con lo que el arquitecto pueda haber pensado, porque, como decía Quintiliano, llegan los artistas y a la vez que los artistas llegan los críticos, y no tiene por qué coincidir lo que yo pueda ver con lo que el arquitecto, que sé que me está escuchando ahora porque le estoy viendo ahí y al que quiero saludar, pues no tiene por qué coincidir, pero es tal y como yo lo veo. Me parece que está muy bien que ese edificio esté articulándose a sí mismo, porque delante de él tiene un objeto que con otra escala, un monumento que con otra escala está haciendo lo mismo. Y el otro gran elemento que este arquitecto que quería hacer una arquitectura redondeada encuentra para que ese redondeado tenga sentido es el mar. El mar en el estrecho de Gibraltar, yo que no soy de aquí, pues claro, la visita a Tarifa me impresionó mucho porque no estaba acostumbrado a ver eso, pero es ese lugar donde el océano se convierte en mar si miramos de izquierda a derecha, o donde el mar se convierte en océano si miramos de derecha a izquierda. Es un sitio, como dirían los romanos, con genius loci. Y el mar, ese mar o ese océano está a 100 metros de la casa. Y el mar es un elemento también redondeado. Es redondeado en la forma de las olas y las espumas y los surcos que deja el agua sobre la arena, y las algas que vemos sobre la arena secándose son también ondulantes, y también lo es el movimiento de las plantas en los fondos marinos, y lo son las sepias y los calamares y los pulpos, y en fin, y incluso el poeta Juan Ramón Jiménez, que ya sé que no es de Cádiz, que es de Huelva, onubense, pero que estudió en Puerto de Santa María con los jesuitas. El poeta Juan Ramón Jiménez decía que la línea recta del mar era una línea curva. Esto es impresionante. Es el primer registro que tenemos de que el planeta es curvo, es los marineros, es el mar, que vemos que el barco desaparece y no entendemos por qué, porque la curva está presente en el mar. El propio poeta dice, el agua es redonda, el agua es redonda. Y es verdad que cuando llueve, como estos días sobre el mar, todo el mar se perla de círculos, son círculos, o sea, es como si la gota fuera circular y demás. Bueno, todo esto no tiene por qué estar indudablemente atrás, pero lo que sí tengo que decir es que qué afortunada fue esta casa, que quería ser redonda, porque el arquitecto quería hacer un proyecto así, lo había hecho durante la carrera, y no dudamos de que lo quería hacer así. Qué suerte tuvo de encontrarse ante un mar que lo quiere redondear todo, y estaba ahí, a su lado, ese mar. Bueno, y ya termino. Había dicho al principio que esta actitud de esta colección de libros, de estas exposiciones, de todos estos acontecimientos que habéis desarrollado en relación a estas obras de arquitectura, de los cuales desde luego hay valentía y generosidad, me repito en ello, pero también para mí personalmente pues fue una experiencia muy agradable, porque pues pude coincidir con el investigador, con los miembros del colegio, con Isabel, con Paula, con Tomás también. Estuvimos viendo al arquitecto, a su mujer, Monique, en una tarde, me acompañaba mi mujer, y la verdad es que toda esa especie como de vida humana alrededor de una obra hecha por un arquitecto no deja de ser algo también que está muy bien, está francamente bien.
Quizá todos estos edificios se parecen entre ellos en que son hijos del movimiento moderno, que lo son. Es un movimiento moderno ya que está empezando a querer modificarse a sí mismo, pero son hijos del movimiento moderno. Pero claro, también vosotros habéis fomentado una especie de movimiento humano, que no deja de ser también bien, bueno, de agradecer. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí presentar el tercero de los episodios, que no puedo dejar de decir que me siento feliz de haber participado en los 4 primeros. Cuando nos encontramos con el complejo parroquial, hubo una propuesta firme de la Junta de hacer una serie y apostamos por ella y ya vamos por el 7º. Y es bastante importante que un colegio, como habéis dicho, desarrolle esta iniciativa. El tercero de ellos fue el tutor de la investigación, Ramón Pico, catedrático de composición arquitectónica de la escuela, presidente de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Arquitectura de España y es decano de esta casa. Su investigación fue del Colegio San Juan Bautista de Jerez, de Vicente Masabó y Menéndez Pidal, investigado por Elena Malo de Molina y Nuria Mateo, y el proyecto expositivo también corrió a cargo de Paco Basayote y José Antonio Matas. Ramón. Muchas gracias, Isabel. Bien, como mis compañeros, lo primero que tengo que decir es que es un orgullo formar parte de este grupo, ¿no?, tan selecto, exquisito, como queráis llamarle, de compañeros que están contribuyendo a una iniciativa que, bueno, se lanza hacia el futuro. Hay un texto de Pérez, Las cosas, seguramente lo habréis leído, en el que se cuenta un poco cómo eso de formar parte de una colección, desde el propio objeto de la colección, es realmente fascinante, ¿no? Yo me siento en este momento como esa brújula que está en la vitrina, formando parte de una colección magnífica en la que además se adivina como mucho futuro. Por ir a la primera de las preguntas que nos hacéis y por construir un poco sobre lo que mis compañeros han aportado y no repetir, Luis hablaba de generosidad y de audacia. Yo sumaría un componente que es la perseverancia que tiene esta casa, ¿no? Esta iniciativa en concreto arranca gracias al impulso de Isabel, continúa con Pilar y, por suerte, lo hace en una casa que tiene toda una trayectoria previa muy amplia. Yo me gustaría recordar, en este caso, bueno, está con nosotros Carlos Sánchez, Julio Malo, por supuesto, que está como en el origen, junto con Carlos y Tomás, de un interés por promocionar la cultura arquitectónica en esta casa que ha mantenido firme hasta nuestros días ese pulso. Esa perseverancia está ahí, hay que agradecer que los sucesivos decanos que han pasado hayan mantenido ese impulso y lo sigan haciendo, porque efectivamente está aquí Elena desde el Ministerio. Esto forma parte de nuestro empeño cotidiano, de nuestra tarea y de nuestro interés por poner en valor unos objetos. Se ha hablado aquí de objetos empolvados, sí, unos objetos que muchas veces no tienen no cuentan con la más mínima dignidad o reconocimiento, incluso en su mantenimiento, a veces por instituciones que están detrás. Con lo cual, esa componente me parece fundamental. En ese trabajo que hemos desarrollado, nosotros efectivamente, ya se ha dicho aquí, hemos ido acompañando. Los tutores hemos formado parte de un proceso en el que alguien ha señalado, y no hemos sido nosotros, ha sido la fortuna del colegio, que, como digo, tampoco lo hace en ese momento, sino porque lleva años haciendo el registro DOCOMOMO, el registro de arquitectura contemporánea, o sea, todo un trabajo constante, paciente, que en un momento dado decanta y selecciona las obras. Ese proceso es ajeno a nosotros. Nos llega una obra, por lo menos en mi caso fue así, con muchísimo interés y con un equipo de investigadores entusiastas
al que acompañar, ¿no? En mi caso fueron Elena y Nuria, que además, bueno, pues supusieron en ese momento de nuevo el contacto con Julio, ¿no? Y con la figura de Julio, con lo cual fue especialmente emocionante el proceso. Cuando esos investigadores empiezan desde su juventud a interactuar con un arquitecto ya maduro, absolutamente cargado de experiencia, pero con lucidez y con energía, más que con yo no definiría a Vicente Massabeu en el momento en el que lo entrevistamos como un personaje viejo, ni mucho menos, sino como un personaje con mucha juventud acumulada, ¿no? Pura juventud. Cuando entran en contacto estos dos escenarios arquitectónicos, estos dos mundos, pues las conversaciones fueron magníficas, ¿no? El entender cómo nuestros intereses siguen siendo compartidos, cómo nuestras inquietudes van por caminos concurrentes, ¿no? Tuvimos una conversación bastante emocionante con Vicente Massabeu, que nos contó no solo lo que rodea, las circunstancias que rodearon al edificio, sino las circunstancias que acompañaron ese momento y a lo que la arquitectura significaba en ese momento en nuestra tierra. Yo creo que aprendimos todo mucho, con lo cual creo que la experiencia en ese momento fue magnífica y el resultado como publicación, ahí está, como exposición, ha ido itinerando y ha cumplido su papel de difusión y espero que de protección de la arquitectura. Y en esto, bueno, volveré un poco al final. Respecto a la obra, bueno, lo que habría que señalar en este caso es que Vicente Massabeu no es estrictamente un arquitecto recién titulado en ese momento. Él, como los que se han citado anteriormente, se forma en Madrid, en la Escuela de Madrid, pero acaba antes, acaba en el 57, es de la generación de Fernández Alba, porque lo situéis, y viene a Sevilla de la mano de una experiencia bastante interesante y como que a él nos contaba que le motivaba mucho en ese momento, que era la experiencia del Instituto Nacional de Colonización. Viene aquí con Vicente Contamés, perdón, y viene con esas ganas de transformar el territorio y la cultura arquitectónica con mucho empuje, ¿no? Y ya se asienta, se queda en estas tierras y desde ese momento, desde el 57 hasta el 75, en que proyecta esta obra, entra en contacto con una realidad cultural, social, económica, que evidentemente es muy distinta a la madrileña. Y en el 75 le llega este encargo, un encargo especial, claro, porque él fue estudiante de los maristas en el Pilar, de los marianistas, perdón, en el Pilar de Madrid y cuando viene aquí tiene la oportunidad de hacer un colegio, el Colegio San Juan Bautista, en la periferia de Jerez, pues tiene como muy cercana, o nos contaba que tenía como muy cercana esa experiencia. En este caso no estamos como en la Casa del Mar, en un lugar en el que las referencias del entorno puedan ser potentes, todo lo contrario, estamos en la periferia, los polígonos de periferia de Jerez, de finales de los 60, principios de los 70, y donde todo está por construir, donde las viviendas comienzan a abrirse campos sin mucho contacto o mucha relación entre ellas, y ahí, claro, el ejercicio del colegio es un ejercicio ensimismado, un ejercicio que se plantea desde la pura investigación tipológica y constructiva, en un momento en el que justamente en toda Europa y especialmente en nuestro país las pedagogías están cambiando, no solo las pedagogías sino las formas de encuentro. El Concilio Vaticano II, los nuevos entendimientos de cómo son las culturas educativas hacen entender que el aula tradicional,
las distribuciones habituales de los colegios en torno a un pasillo que distribuye los espacios y demás, pues podrían no tener sentido y podrían buscarse otras formas de organización. Y en ese interés por buscar nuevas formas de organización, pues surge también la metáfora orgánica, no ahora el círculo, como en el caso anterior de San Servando, o del mar, como en la Casa del Mar, sino en este caso el hexágono, ¿no? También es la colmena como ejemplo de perfección técnica en una construcción, ¿no? De eficacia constructiva en la naturaleza. Y desde ese principio de la base del hexágono se genera, que por otro lado forma parte de la cultura contemporánea en aquel momento, de la arquitectura contemporánea en aquel momento, pues se genera un programa educativo en el que efectivamente los lugares de encuentro son el leitmotiv del proyecto. No solo dentro del propio aula, sino de las aulas entre sí y con los espacios comunes, y de estos con el exterior. Se proyecta no solo un edificio, se proyecta todo un jardín en torno a ese edificio y cómo las relaciones del jardín y los espacios interiores se van estableciendo. Se proyecta en definitiva un espacio de vida y de aprendizaje. Se está proyectando un lugar en el que crecer y educarse. Y con esto acabo y vuelvo, digamos, un poco al principio. Este es el otro gran valor del proyecto, cómo la comunidad educativa que ahí se ha generado es una comunidad especialmente apegada al edificio. Ese fue otro de los grandes descubrimientos de la investigación. Teníamos muchísimos compañeros de este colegio que habían estudiado allí y que por el propio ambiente del edificio se habían sentido atraídos por nuestra profesión, ¿no? Por esa capacidad de enriquecer el espacio. Muchos de ellos incluso seguían siendo profesores allí. Por supuesto, la comunidad educativa valoraba el edificio, lo cuidaba y lo tiene perfectamente asimilado en sus valores. Y con este impulso, pues creo que mucho más, ¿no? Con lo cual, creo que efectivamente el colegio cumplió su función en su momento y la sigue cumpliendo. Y esperemos que con iniciativas como esta podamos aumentar el conocimiento de aquellos que no han pasado por sus paredes y desde fuera de la ciudad lo ven, ¿no? Y lo viven. Pues el cuarto de los episodios fue el último de mi etapa como decana y fue también el último de lo que pudimos hacer junto con Tomás y el resto de miembros de la Junta, una pequeña labor de prospección para visitarlos, para decidir qué era el edificio adecuado. Y a mí especialmente en Villamartín, este edificio, como me llevé trabajando al principio de mi trayectoria profesional mucho tiempo, pasaba y lo veía y me provocaba una tensión que me hacía bajarme, visitarlo por fuera. No son edificios elegidos, o sea, son elegidos con cariño. El trabajo que se hace aquí detrás aporta más cariño y al final da una sensación de paz de tener estas publicaciones, como se han trabajado y cómo se han conseguido, que pocas veces te encuentras con algo tan redondo en el trabajo que se ha hecho por todos. Como ya no hablo más, lo tenía que decir ahora para agradeceroslo a todos. El tutor de la investigación del Centro Cultural de Villamartín es Victoriano Sáenz Gutiérrez, profesor titular Urbanística y Territorio y Ordenación del Territorio de la ESO de Sevilla, y tuteló la investigación del Centro Cultural de Villamartín, de Pablo Fábregas Roca, y la investigación también corrió a manos de Elena Malo de Molina y Nuria Mateo, y el proyecto de expositivo fue de Ana Saborido y Alejandra Rodríguez Rey. Victoriano. Muy bien, pues muchas gracias al colegio por haber pensado en mí para nuevamente, ya os las di en su momento, pero quiero aprovechar este acto de hoy para volver a daros las gracias por haber pensado en mí para tutelar la investigación de Elena y de Nuria respecto de este edificio y nuevamente por esta ocasión que nos brindáis para volver para coincidir por primera vez todos juntos aquí, los que hemos participado en esta experiencia tan singular, como se ha dicho, que lo es,
y tan importante, me parece, bueno, por lo que significa, y con esto paso a responder a la primera de las preguntas, por lo que significa de inquietud y preocupación por un colegio profesional como el Colegio de Arquitectos, no solamente para poner en valor unos edificios que lo tienen y que la investigación que se ha realizado respecto de cada uno de ellos me parece lo ha puesto singularmente de relieve, pensando en, digamos, en el descubrir una serie de valores que pueden ser interesantes para el colectivo profesional al que pertenecemos, porque pone de relieve los valores de una serie de edificios concretos que tenemos o que tenéis en el ámbito de la provincia de Cádiz, sino también, y esta sería como la nota que yo querría añadir a las cuestiones que ya se han señalado, porque no se trata, me parece, de repetir lo que se ha dicho. Yo creo que el Colegio de Arquitectos, aparte de esa labor, digamos, de estudio y de difusión del patrimonio arquitectónico, en este caso del patrimonio arquitectónico moderno, como parte, digamos, de su tarea para poner de relieve lo que significa el trabajo de una serie de profesionales o ha significado el trabajo de una serie de profesionales en el tiempo. Creo que también los colegios de arquitectos, y Ricardo lo decía en su intervención, refiriéndose al momento en el que él hizo la carrera y que tenía esta idea de que los colegios de arquitectos tenían una función que cumplir, me parece no solamente en relación con el colectivo profesional al que pertenecemos, sino también en relación con la sociedad a la que servimos, ¿no? Y a mí me parece que esta iniciativa tiene también esa componente, y esa componente me parece particularmente importante, que es, digamos, el ayudar a que la ciudadanía conozca, valore y aprecie unas arquitecturas que en muchos casos, por ser modernas, no son suficientemente entendidas ni suficientemente valoradas por el ciudadano de a pie. Y me parece que el trabajo que con cada uno de estos episodios se ha hecho o se está haciendo ayuda a que, o puede ayudar a que en Villamartín, en Algeciras, en Tarifa, en Cádiz, los ciudadanos descubran el valor que esas arquitecturas tienen. Yo tengo amigos de Villamartín que he conocido en Cádiz, en Sevilla cuando hacía la carrera, unos mayores que yo, otros más jóvenes, y en general, cuando tú les preguntas por este edificio, el edificio de la Casa de la Cultura de Villamartín, que es el episodio que a mí me tocó, te dicen que es un edificio horrible y que como que... Y bueno, me parece que esa es una conciencia, o que puede ser una conciencia relativamente frecuente en relación con algunos de estos episodios. No pensemos solo en Villamartín, pensemos en Cádiz y en el debate que se suscitó aquí con el episodio que sigue al mío, que también lo tuteló Ricardo con la Casa de los Palos, ¿no? Es decir, bueno, que son edificios que tienen unos valores y que, sin embargo, muchas veces no son apreciados ni entendidos por la ciudadanía. Y me parece que esa labor de acercar los valores de la arquitectura a el ciudadano de a pie, que no es particularmente experto en estas cuestiones, pero que necesita, creo, entender y conocer su ciudad y los edificios de su ciudad. Y me parece que esa tarea que el colegio hace es también un elemento, desde mi punto de vista, particularmente importante y singular en una iniciativa como esta. Es quizás la nota que yo quería subrayar en relación con la primera pregunta. En relación con la segunda pregunta, que es el caso que cada uno de nosotros hemos tenido que tutelar, pues en mi caso se trata de la Casa de la Cultura de Villamartín, como decía, que es la ópera prima de un arquitecto sevillano, Pablo Fábrega Roca, que estudia también, como los anteriores, en la Escuela de Madrid, porque solamente se podía estudiar entonces en Madrid o Barcelona, que termina la carrera a mediados de los años 60 y que este edificio es su primer encargo profesional. Es decir, él termina la carrera, tiene esto Nuria y Elena lo investigaron porque había que poner en suerte el toro y ver por qué y cómo había aparecido ese edificio.
descubrimos que él tenía una serie de relaciones familiares con Villamartín. Villamartín había tenido acceso a los fondos para construir una Casa de la Cultura, que era algo que se estaba haciendo en todo el territorio nacional con fondos de la UNESCO, y el alcalde de Villamartín, que era pariente de Pablo Fábrega, tiene, entre las cuestiones que tiene que promover, es la construcción de ese edificio. Y entonces le dice a su sobrino que si quiere él hacerse cargo del encargo. Y le dice cuál es el sitio, y Pablo Fábrega, un jovencísimo arquitecto, acepta el reto y lo resuelve de una manera, desde mi punto de vista, asombrosa, brillantísima. Tengo que decir, y creo que no me pasó solo a mí, que yo había estado en Villamartín unas cuantas veces, había visto ese edificio, me había llamado la atención, y me había llamado la atención por su apariencia externa. Uno lo ve y con la cultura arquitectónica más o menos que tiene, reconoce un edificio brutalista. Es un edificio construido en la segunda mitad de los años 60, bueno, pues responde a la cultura de la época, y dices, bueno, pues es un edificio singular, es un edificio... Bien, y cuando me llamaron del colegio para tutelar este episodio, pues sí, reconocí, vamos, sabía de qué edificio me estaban hablando, y cuando comenzamos a trabajar en la investigación, hicimos una visita al edificio, y yo comprendí en aquel momento que estaba ante un edificio verdaderamente singular. Verdaderamente singular, no solamente por lo que el habitante de Villamartín percibe cuando pasa por delante del edificio, sino singular por la riqueza proyectual que ese edificio encerraba. Vamos a ver, el lugar que le dan a Pablo Fábrega para hacer el edificio es... el Villamartín está en un alto sobre el Valle del Río, el límite urbano se cierra con una calle, o se cerraba con una calle, porque luego el pueblo ha crecido, pero en aquel momento era el borde urbano, y sobre esa pendiente se había comenzado a construir un parque urbano. Y el lugar donde le piden que haga el edificio es justamente ahí. Entonces, la idea del proyecto que Pablo Fábrega concibe es, bueno, pues hay que hacer un edificio que sirva para pasar de la cota superior de la ciudad, del borde urbano, a el parque. Y el edificio tiene que servir justamente para bajar hasta abajo, que es el lugar donde está pensado pues, para el recreo de la población de Villamartín. Y con esa idea, evidentemente, pues, lo que Pablo Fábrega necesita es construir una escalera que le permita bajar de la cota de arriba a la cota de abajo. Y organiza de una manera extraordinaria el edificio en torno a la escalera. Con una secuencia de distribución de los usos del programa extraordinariamente lógica. ¿Qué coloca arriba? Bueno, arriba él concibe el edificio, es un volumen muy compacto, visto desde fuera, que funciona como una torre mirador, desde cuya terraza tú puedes ver el territorio, el paisaje. En la planta que está a la altura de la calle, lo que construye es un salón de actos. Las actividades que se puedan hacer en la Casa de la Cultura, bueno, pues estén inmediatamente accesibles a la población, a esa cota. A continuación va bajando la escalera y va colocando la biblioteca, va colocando la sala de exposiciones, va colocando unas aulas, hasta llegar a la planta de abajo, donde coloca el bar. Claro, es decir, es el lugar al que la gente va a ir a bajar, a llegar a esa cota y, bueno, pues quedarse y estar los usos, digamos, recreativos, ¿no? Claro, montar toda esa secuencia de espacios en torno a la escalera, dándole a cada espacio la altura que necesita
que es diferente la del salón de actos, que la de la sala de exposiciones, que la del bar, que la de las aulas, y cómo va componiendo toda esa serie de espacios. Te das cuenta que hay una riqueza espacial. La escalera en parte está dentro del edificio, en parte está fuera. Es un edificio que tiene una conciencia urbana muy importante y además un entendimiento de la arquitectura fundamentalmente como realidad espacial. Nos resultó absolutamente sorprendente. Es un edificio que es muy difícil de representar en plantas y secciones, y de hecho parte de la investigación que Nuria y Elena realizaron era justamente montar un sistema digamos, digital que permitiera, como una especie de maqueta que permitiera entender lo que era el edificio, porque nos parecía que eso era fundamental para que la ciudadanía entendiera la riqueza y la importancia que ese edificio tenía, por una parte. Y por otra parte, porque el edificio, a lo largo de su historia, había experimentado una serie de cambios que habían, de alguna manera, deformado lo que era la esencia espacial del edificio y que nos parecía que había que recuperar. Y para eso también había que enseñar los valores que eso tenía, ¿no? Bien, yo creo que fue una experiencia para mí enormemente enriquecedora, creo que para Nuria y para Elena también, y sobre todo creo que, bueno, pues cuando llevamos la exposición allí, ya descubrimos que el ayuntamiento había tomado nota de lo que el edificio significaba. De hecho, el salón de actos, que estaba absolutamente abandonado y convertido en otra cosa, fue rehabilitado. La exposición se tuvo allí, ha quedado allí de manera permanente. Bueno, y yo espero que efectivamente todo ese trabajo sirva no solamente para que el pueblo conozca mejor el valor del edificio, sino también para que el ayuntamiento continúe en esa tarea de recuperación de los valores del edificio, ¿no? Gracias, Victoriano. Sé que nos parece que faltan 2 episodios, pero ahora vamos a hacer un pequeño salto a la Casa de los Palos y, por lo tanto, volvemos a Ricardo. Ricardo tuteló la investigación efectivamente de la Casa de los Palos del 67-70 de Lucho Miquel y Antonio Viloria, investigado por Carmen Machuca y cuyo proyecto expositivo fue realizado por Maripi Rodríguez. Ricardo, cuando quieras. Gracias. Quería añadir a la primera cuestión que nos habéis planteado una nota más, puesto que hemos venido a hablar de nuestros libros, ¿no? Como decía Umbral, hay que decir. Yo creo que el haber querido que estas investigaciones se concretaran en la exposición y en los libros, en la colección de libros, y era algo que apuntábamos en el primer texto de todos, vaticinábamos que podían ser una ocasión más, si quieren ustedes, para traducir y llevar lo que podíamos considerar como memoria, una memoria más o menos personal, viva, intensa, de sus autores, de sus usuarios, etcétera, etcétera, llevarla a lo que puede tener de historia un libro, lo que puede fijar para la historia de la arquitectura, en este caso, un libro, ¿no? Ese paso de la memoria a la historia que vaticinábamos entonces, yo creo que viendo la colección así, me parece que se ha consolidado, que era un pronóstico que hacíamos cierto, ¿no? Quienes defendemos los libros y quienes abogamos porque se sigan editando, bueno, pues no podemos más que, como decía antes, felicitarnos. La Casa de los Palos era la primera ocasión en algunas cuestiones. Antes hablábamos de que era el primer programa de viviendas que se abordaba, con una nota también muy insólita y muy afortunada. Los arquitectos entendemos muy bien, ¿no? Y compartimos la idea de que podemos recorrer la historia de principio a fin hablando solo de casas, y entendemos muy bien la fortuna que es ligar tu vida y la de tu familia a una casa, ¿no? Ese poder que tienen, lo hemos visto 1000 veces en libros, lo hemos leído en libros, hemos visto en películas, ¿no? El que Carmen Machuca
hubiera nacido, crecido y convertida en arquitecto dentro de esa casa, de ese edificio, ella y su familia, porque nos confesó, yo al menos entendí, que se habían propuesto adueñarse de la casa, iban llegando tíos y primos y no sé qué, iban colonizando todo aquello, pues se tradujo en una investigación realmente irrefrenable, si recuerdas, Tomás, porque tenía que estar esto para el Día de la Arquitectura, para la primera semana de octubre tal, y Carmen seguía dibujando y dibujando y dibujando y nunca terminaba de enviar. No veo, esta es la media distancia, ¿está Carmen? Sí, está Carmen aquí. Pues perdona, que moderaré mis... Fue un trabajo estupendo y, como decía al principio, y ahora ya lo digo bien en serio, una suerte inmensa para la investigación, para el libro y para el trabajo de Maripi después en la exposición. Con la alusión que ha hecho Victoriano, empezaré defendiendo la casa, las viviendas. Yo creo que es fácil entender y creo que muchos arquitectos, no sé si tanto la sociedad, los ciudadanos, compartirían o compartimos la idea de que construimos nuestro tiempo, ¿no? De que superponemos nuestras ciudades, cada generación, a la anterior, ¿no? Y que no hay nada más lógico que pensar que la tecnología, los avances de cada tiempo deben volcarse y traducirse en la arquitectura, ¿no? Y que una ciudad como la de Cádiz y como tantas otras viven y respiran ese construirse sobre sí mismo y esa superposición de estratos. Hemos estado en Berlín unos días con nuestros alumnos, las circunstancias tan dramáticas alemanas, pues seguramente permiten excusar todo, pero cuesta entender, ni ellos mismos, los berlineses, lo entienden, que en los años 50, 60 se quisiera reconstruir una de las, filosofías de la reconstrucción de la ciudad fuera reproducir lo que había tenido 100 años y lo que provenía de otro siglo, ¿no? Dio unos resultados muy cuestionables hasta el punto de que edificios importantes se reconstruían con aquellos viejos y anticuados lenguajes y posteriormente se demolían entendiendo que aquello no tenía mucho sentido, ¿no? Claro que fue controvertida la Casa de los Palos, no sé cuánto empieza siendo discutible desde una normativa o de una permisividad que permitió esa operación, ¿no? No creo que sea este ni el momento ni el objeto de estas discusiones y señalaría como valores ante todo la cuestión urbana, ¿no? que viene subrayándose de distintas maneras, desde la más poética de Luis, vamos repitiendo los comentarios, ¿no? La situación de la Casa de los Palos, como saben, es mucho más expuesta, ¿no? Con el puerto delante y en primera línea de ese perímetro de la ciudad antigua de Cádiz. Es la primera vez, como decía, que concurrían varias cuestiones, es la primera vez y recuerdo perfectamente desde la planta tercera, esa máquina perfecta que todos ustedes conocen, se hizo esa lectura, abundando en lo que decía Luis antes, bueno, puesto que estamos haciendo una colección de obras, ¿qué más da que los arquitectos vengan de Madrid? ¿Qué más da que los arquitectos sean madrileños? Si es la primera vez, después de este elenco de arquitectos, es la primera vez que Lucho Miquel y Antonio Viloria son los arquitectos, se responsabilizan de esta obra, ¿no? La cuestión urbana, a mí me parece, la decisión y el proyecto urbano y el cómo enfrentarse a ese perímetro me parece brillante. Sabemos
en arquitectura moderna, y ahora recuerdo sobre la marcha, ¿no? Gropius, ¿no? Dibujaba y hablaba de cuánto la altura exigía unas distancias, etcétera, etcétera. Esa oportunidad de estar en el frente de la ciudad, con el puerto a tus pies, por supuestísimo que justifica esa altura, ¿no? Pero también quiero imaginar, y yo creo que en esta situación incurriría, ojalá tuviera la lucidez para hacerlo, viniendo desde Madrid, creo que la tentación de sumar en esas circunstancias una torre mirador más a la ciudad me parece irresistible. Yo quiero imaginar que en la cabeza y en los lápices de Lucho y de Antonio había esta voluntad. Tanto es así, como decíamos antes, hablando, que lo que la calle Ramón y Cajal podría haber tenido una altura mayor, un fondo edificatorio que arrastrara un número de plantas mayor, ellos lo ahorran manteniendo la altura de la calle Ramón y Cajal para esa edificabilidad, sumarla a esa torre que imaginan. Yo creo que está pequeña, por cuanto está circunscrita a esa parcela y a ese problema concreto, es una pequeña decisión, una pequeña cuestión que abunda en las bondades del edificio. La segunda cuestión que Carmen comentaba y que, como digo, motivó unos dibujos fantásticos, casi interminables, fue la cuestión constructiva. En esa cultura, ¿no?, que estamos reiterando de esos años, el prefabricado, también José Luis Suárez Cantero planteó un proyecto de San Servando con prefabricados. El prefabricado tiene algo de inevitable también, de algo de mito. Las referencias que podían tener aquellos arquitectos, europeas, americanas, pasaban en gran medida por la utilización de prefabricados, ¿no? De manera que ese visillo, en cuanto uno elude la frontalidad y ve el edificio con una cierta perspectiva, esos palos reiterados tan próximos se convierte en una veladura, en un visillo que hace desaparecer el segundo plano, ¿no? Unos palos cuyo cometido constructivo, unos palos prefabricados, insisto, era sostener otros prefabricados que en la fachada de Ramón y Cajal, en la lateral, puesto que van de suelo a techo, no necesitan ayudas y son los prefabricados perforados en ciertos momentos sin más, sin mayor emoción. En el frente, pensando en esa situación privilegiada y en esas ventanas horizontales, ¿no?, a longueur, que recorren el frente de un extremo a otro, necesitaban esos prefabricados una sujeción que le procura la verticalidad de los palos, ¿no? De manera que esas dos cuestiones en este edificio, también por no abundar en más, estas dos cuestiones, la urbana, ¿no?, la configuración de una torre mirador más para la ciudad, una torre mirador moderna, y el cómo se construye, ¿no?, la construcción, abundando en cuanto son las obras al final las que confieren ese carácter y las que responden a un tiempo y a unas tecnologías, pues yo diría que con Carmen y con todo el trabajo que hizo, son las características principales de la Casa de los Palos. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pasamos al sexto episodio, del que fue tutor de la investigación Ángel Martínez García Posada, profesor titular de proyectos arquitectónicos de la ETSA Sevilla, en torno a la obra La capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, 1964-1966, de los autores Alfonso Fernández Castro y Manuel Guzmán Folgueras, investigado por Elena Espinosa y Paula Morales
y con el proyecto expositivo de Maripi Rodríguez. Aprovecho también la ocasión para comentaros que precisamente este episodio itinera ahora mismo, vamos, la semana que viene, al lugar donde se encuentra la obra, San Fernando, y que el jueves que viene, a las 6 de la tarde, en el Palacio de Congreso de San Fernando, tendremos el conversatorio e inauguración de la exposición. Pero bueno, primero antes escucharemos las palabras de Ángel. Muchas gracias, Pilar, querida compañera. Es un honor participar de esta iniciativa. Es muy bonito y muy difícil hablar entre amigos, porque son queridos, pero también porque son muy buenos profesores, ya lo habéis visto. Qué bien me dije el tiempo todo y sin papeles. Es un gusto escucharos, tengo mucho que aprender de vosotros. A ver, dejadme que antes de ponerme trascendente me haga pasar por un relativista y quizá también dejadme que hable un poco de todo y solo orbite alrededor de lo mío. Veréis, cuando yo disfrutaba de la edad que tienen las investigadoras Paula Morales y Elena Espinosa, a las que yo acompañé en esta investigación, el Betis tenía un buen entrenador que, como respuesta ante cualquier pregunta comprometida, como estas dos que nos habéis hecho a nosotros, decía siempre: no voy a entrar a valorar. Y la frase se convirtió en un cliché que se parodiaba entonces en la prensa sevillana, pero es muy buena respuesta, o al menos es una posible ante las preguntas que ahora nos hacéis. Lo que hacía este entrenador en realidad era lo mismo que un siglo antes hacía el gran estratega del fútbol, Herbert Chapman, bueno, el inventor de la táctica de la WM, de los espacios libres, de los estudios del rival. Todas estas cosas tendrían un bonito correlato arquitectónico, por cierto. Chapman, que pensaba mucho en su juego, tenía una cualidad que hoy, que se opina a la ligera de casi todo, se hace todavía más interesante. No opinaba del partido, o sea, no entraba a valorar hasta el viernes siguiente. O sea, se daba 5 días para reunir a su plantilla y pensar con ellos el partido, ¿no? 5 días. Cuando en 1972 Richard Nixon visitaba China, en una conversación informal con el que era entonces el dirigente Zhou Enlai, le preguntó qué pensaba sobre la Revolución Francesa. Y este le dijo: es demasiado pronto para valorarla, ¿no? Y la frase ha pasado a la historia a propósito de la cautela razonable en el juicio de acontecimientos que son próximos, ¿no? Todo sería relativo frente a la inercia del presentismo. Luego se supo que Enlai, en una cierta confusión, había entendido que Nixon se refería al más reciente mayo del 68, ¿no? Y no a la revolución de 1789. O sea, no era una distancia de 200 años entonces, sino una de 4 años, la que le parecía escasa, pero en cualquier caso, Enlai también necesitaba su tiempo para valorar ese partido, ¿no? Ya vais vosotros por el 7º tomo de estos episodios. Mirad, un hombre se acuesta temprano y no tiene sueño. Ese podría ser el resumen acelerado, sin entrar a valorar, de los 7 tomos que escribió alguien en busca del tiempo perdido, ¿no? Todas estas variantes, 235 años, 4 años, 7 tomos, 5 días, ejemplifican la dificultad para evaluar hechos sobre los que no se tiene suficiente distancia crítica, ¿no? Me refiero ahora a un edificio que no ha cumplido un siglo o a una iniciativa colegial que camina en plena forma a su primera década, ¿no? Es demasiado pronto para valorar todo. Sería aventurado pensar, aunque yo lo pienso, que la capilla de Nuestra Señora del Carmen en San Fernando, de Alfonso Fernández de Castro y de Manuel Guzmán Folguera, que acabó en 1966, o sea, 2 años antes que esa segunda
Revolución Francesa, merece reivindicarse como un episodio a investigar, porque no sabemos si a la vuelta de un tiempo cambiará por completo nuestra perspectiva de la arquitectura moderna o de ciertos programas edificatorios, como por ejemplo el que ellos construyeron. Todo puede cambiar potencialmente, poéticamente, a cada instante, como quizás cambia o no cambia nuestro entendimiento de la trascendencia y de la materia, asuntos a los que seguramente ellos dieron forma en esa capilla, ¿no? La que Paula y Elena estudiaron, pues desde el detalle hasta el acertado diálogo con la ciudad, con la persistencia del colegio, desde la magnífica sección interior hasta la expresiva torre campanario. Bueno, como ha dicho Pilar, en una semana los ciudadanos de San Fernando podrán entrar a valorar, ¿no? Suele decirse, y es cierto, que el paisaje es una cuestión cultural, y yo creo que el patrimonio es también una cuestión cultural, ¿no? Con el tiempo, todo lo que se construye acabará siendo polvo, ¿no? Sueños y polvo, pero juntos creo que luchamos porque las cosas perduren, ¿no? Mira, el gran investigador de la memoria humana, Endel Tubin, decía precisamente a propósito de su tema, la memoria, que la memoria es el truco que inventó la evolución para que sus criaturas pudieran comprimir el tiempo físico. A ver, sus criaturas, algunas, nosotros, ¿no? Y bueno, hay un chiste entre los físicos que dice algo así como que un físico es el medio que tienen los átomos para pensar en los átomos, ¿no? En una carta de condolencia que escribió Einstein a la familia de un compañero suyo en el Politécnico de Zúrich que había fallecido, Einstein les decía esto: la muerte no significa nada. Para nosotros que creemos en la física, la separación entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque persistente. Bueno, no sé qué pensarían los familiares de sus amigos, si esto les reconfortó de algún modo. Veréis, todo es relativo, o sea, todo es como un truco, todo es una ilusión. Nuestras investigaciones no significan nada, pero añoramos lo que perdemos, cantamos el tiempo que pasa y juntos pues, jugamos, escribimos, rezamos. Por eso creo que para nosotros, que al proyectar de algún modo aspiramos a escribir desde el presente la vida que vendrá, es provechoso aprender de ciertas lecciones del pasado, como todos estos edificios que estamos glosando, y ampliar también el acervo de lecciones a algunas que no salían en los libros y se merecían publicaciones como estas que vosotros venís alentando, ¿no? Por eso me siento reconfortado de formar parte de esta iniciativa de los episodios de la arquitectura moderna, ¿no? En La cueva de los sueños olvidados, esa película que rodó Werner Herzog a propósito del descubrimiento de la cueva de Chauvet, que entonces resultaba ser la cueva que contenía las pinturas rupestres más antiguas, datadas hasta entonces, pero de descubrimiento muy próximo, en los años 90, cuando aquel entrenador no quería entrar a valorar. Hay dos momentos que en continuidad yo creo que construyen una narración emocionante. Hay uno en el que una paleontóloga explica que una pintura de un grupo de caballos que parece hecho por una autoría única, en realidad, a través de la técnica, de la investigación, de la prueba del carbono 14, resulta ser como hecha en un intervalo de 5.000 años, ¿no? Entre el primer caballo y el último. O sea que, pese a que la cueva estuvo deshabitada durante intervalos de tiempo, resulta que una nueva población entraba y sentía la pulsión de continuar aquella obra. Había entonces, podemos decir, como un sentido ancestral de tradición. Y el otro momento es aquel en el que la misma paleontóloga explica que la huella de una mano sobre la roca, marcada con pigmento rojo, es reconocible porque pertenece a un único individuo, porque tiene la singularidad de un meñique roto, ¿no? Una acción efímera, la de aquel tipo, sin función aparente, como un mero juego, y aquí estamos nosotros hablando todavía de él, ¿no? Los caballos y la mano, o sea, como en aquel verso de Borges, la eternidad y un día, ¿no? El tiempo largo de los caballos, el de la tradición,
el tiempo de la mano que habitaba en un momento concreto la cueva, ¿no? Nosotros aspiramos a construir el patrimonio que otros van a estudiar mañana, pero seguimos sin saber en realidad quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? A mí me gusta decir que los arquitectos somos como Sísifo, pero somos también como la piedra, como la montaña, y somos también el relato que construimos sobre todo eso, ¿no? Había otro físico, a este lo conoce seguro Victoriano porque lo citaba Rossi al comienzo de su autografía, Max Planck, que decía que cuando él empezó a estudiar en la universidad le preguntó al profesor que iba a ser su mentor si tenía sentido estudiar la física teórica, y este se lo desaconsejó, ¿no? Le dijo, esta es una disciplina que ya está agotada, está cerrada, altamente desarrollada, casi completamente madura, apenas quedan 2 o 3 resquicios por clasificar, ¿no? Le vino a decir que todo estaba descubierto, y bueno, Planck contaba esta anécdota en una conferencia en 1924 cuando ya era considerado el padre de la física cuántica, o sea que había demostrado de sobra que su profesor estaba equivocado, la física no estaba cerrada, siempre hay cosas por descubrir. Yo creo que el progreso en el conocimiento llega precisamente cuando parece que todo está dicho. Siempre puede descubrirse una cueva nueva, se pueden alumbrar nuevas lecciones, aunque paradójicamente estén muy cerca, como las que vosotros habéis sabido escoger y estén felizmente habitadas, como en mi caso, la capilla de un colegio muy bien conservada y bueno, que estaba casi desconocida. Cuando Robert Williams, el que era director del Instituto Telescópico Norteamericano, hizo lo que hizo, sus colegas pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Resultó que cuando le dieron 10 días de disfrute del telescopio Hubble, ¿no? el más preciso, el más avanzado que se había hecho hasta entonces, a él le dio por enfocar el telescopio a una porción sobre la que parecía que no había nada interesante por mirar, ¿no? Apenas la porción que para él significaba como una pelota de tenis, y sin embargo, en esos 10 días, 3.000 nuevas galaxias fueron descubiertas, ¿no? Y al final la imagen se conoce como campo profundo de Hubble. Bueno, vosotros yo creo que estáis como haciendo el campo profundo de Cádiz. Entre la memoria y el progreso, entre la tradición y la innovación, entre lo local y lo universal, nuestras investigaciones, mirando a un punto muy concreto del universo, cuando pensamos que todo quizá está agotado por completo, nos ayudan a seguir avanzando, ¿no? Nuestras ciudades se construyen a tiempo real, en interacción permanente, son obras abiertas. Yo creo que ese es el interés de entender la relación entre proyecto e investigación, entre pasado, presente y futuro. Yo creo que la investigación sobre proyectos concretos, como aquí ya se ha dicho, debe ser como un proyecto, es decir, como un encuentro de objetividades y de subjetividades, ¿no? Y ya concluyo. Cuando me tocó presentar la investigación que hicieron Paula y Elena sobre esta capilla, a mí me resultó inevitable fundir esa investigación, que apenas sabía qué poder decir, que ellas ya no hubieran dicho en la excelente investigación que hicieron. Me resultó inevitable fundir su investigación con mi propia vida, entonces, de arquitecto, ¿no? Entonces, veréis, biográficamente, pues mi padre era arquitecto y él había proyectado alguna iglesia y además es una persona religiosa. Así que pensé que mi texto bien podría ser algo que mi madre le leyese a mi padre, porque ya entonces mi padre no veía, ¿no? Bueno, pues con el tiempo, ¿no? Esta relatividad del tiempo, mi padre ya no está. Y sin embargo, yo creo que a pesar de todo las cosas quedan, ¿no? Somos nada o casi nada en mitad de esa gran inmensidad. Mañana pues no estaremos, pero sí debemos, precisamente por eso sí debemos entrar a valorar. Frente a lo abstracto e inabarcable del universo, aprendemos investigando al detalle asuntos muy concretos. Estudiamos para saber algo, aunque sepamos que apenas sabemos nada. Hay misterios insondables, pero nos alegraremos si el Betis gana esta noche, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, vamos a continuar con el hasta ahora último episodio.
cuya tutora, nuestra primera tutora, ha sido Luz Hernández Valderrama, profesora titular de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, que ha tutorizado la investigación del episodio correspondiente a la magnífica Escuela de Artes y Oficios de Algeciras entre los años 1968 y 1971, autoría de Fernando Garrido Rodríguez. La investigación nuevamente la ha llevado a cabo José Ramón Rodríguez Álvarez y también el proyecto expositivo que se inaugura hoy es obra de Maripi Rodríguez. Adelante, Luz. Muchas gracias, Javi. Pues yo iba a empezar diciendo que no iba a ser tan prudente como tú, diciendo que no iba a entrar a valorar, pero realmente sí has dicho, sí has entrado a valorar de alguna manera. Y sí voy a entrar a valorar esta iniciativa del colegio porque tengo que reconocer que me convertí en embajadora de vuestra propuesta mucho antes de que me llamarais para hacer este capítulo. Yo creo que fue con Isabel, cuando he podido compartir con ella, con vosotros, alguno de, yo creo que de las becas o otra ocasión. Me pareció una iniciativa increíble, increíble, y digo de verdad que he sido embajadora porque he paseado por escuelas y colegios de arquitectos diciendo, oye, mirad lo que hace el Colegio de Cádiz, esto realmente hay que hacerlo, porque es una iniciativa que cualquier experto en innovación diría que es ganar, ganar, porque ganan todos. O sea, gana lógicamente la arquitectura, gana la ciudad, gana el hecho de tener a arquitectos colegiados que pueden hacer una investigación sobre un edificio la mayor parte de las veces bastante desconocido o de arquitectos bastante desconocidos, ganan los tutores, porque creo que para todos nosotros ha sido un regalo increíble poder formar parte de estos capítulos y de estos episodios, y por supuesto gana la ciudad y la sociedad, como estáis diciendo, y la cultura, la arquitectura y por supuesto nuestras escuelas, ¿no? Es muy bonito que este año además resulta que justo es el 7º, a mí me ha tocado el 7º y justo estáis como celebrando ciertos aniversarios. Es muy bonito porque 7 es un número que está como muy ligado a las estructuras humanas, ¿no? Decidimos 7 días de la semana, hay 7 notas musicales, aunque el do es la octava, pero en realidad son 7 colores del arco iris, que son muchos más, pero decidimos que íbamos a nombrar solamente 7. Habría como 1000 cuestiones como de 7, y de pronto como que se cierra este año con el 7º número, la colección. Yo, como estáis diciendo, y un poco, yo también aprendo mucho de todos vosotros, de hecho os he cogido apuntes a casi todo. Estabais diciendo que ojalá, ¿no? Tú hablabas de que parece que está como consolidado y estabais hablando de la perseverancia, y realmente ojalá haya como muchas veces 7, ¿no? Muchas colecciones todavía de muchos 7 de esta increíble colección. Coincido en alguna de las cuestiones que habéis ido diciendo. Iba a destacar especialmente, para mí me parecía muy interesante, que efectivamente es un proyecto que se hace, es un proyecto de investigación que se hace a una obra y no a un arquitecto. Era algo que para mí me parecía que también era muy importante, como han dicho anteriormente. Y esto, claro, nos hace pensar también en la importancia que tiene esta cuestión cuando vivimos en una sociedad, en una cultura en la que la visibilidad parece ser algo asimilado como una cualidad del presente. No ha sido una cualidad de todas las épocas. Ha habido épocas de gran invisibilidad y en la que la invisibilidad era un valor. Está claro que somos seres de nuestra época y tenemos que reconocer que nuestro medio como peces en el agua es la visibilidad. Y este trabajo hace un gran regalo a la visibilidad de profesionales y de obras que no han tenido visibilidad y que merecen tenerla, ¿no? Pero lo importante también de que sea una obra, lo venía pensando, y es que creo que hay un par equivocado con el que hemos ido trabajando, y posiblemente esa patología venga muchas veces de nuestras escuelas de arquitectura, ¿no? Cuando hemos asimilado muchas veces arte al arquitecto, arte y fama, y arte y visibilidad. Y seguro que es un par equivocado, porque el par correcto debía ser
arte, servicio, arte, sociedad y tal vez arte y ser humano, ¿no? Tal vez el arte sea como esa condición más auténtica que realmente nos caracteriza como ser humanos, ¿no? Y realmente pensar en las obras es realmente reconocer como estas obras que no son muy reconocidas a lo mejor desde la academia, la mayoría son muy reconocidas localmente por los distintos lugares en donde se habita, unos más, otros menos, unos son más queridas, otras menos, pero sin duda es un valor increíble. Entrando un poco en... Bueno, tengo que decir que he aprendido mucho y de todos vosotros también, y al haber sido como la séptima me ha permitido tener diálogos con cada uno de vosotros sin que muchos de vosotros lo sepáis. Algunos estáis citados explícitamente y no, con otros hemos hablado más explícitamente, ¿verdad, Victoriana? Hemos tenido ocasión de hablar mucho y el aprendizaje de todos estos trabajos y de todas vuestras investigaciones ha sido grandísimo. Hay una única anotación respecto a la última pregunta. Cuando he ido como embajadora de vuestra propuesta, iba sobre todo a colegios de arquitectos y aprovechaba y lo nombraba. Y creo que tal vez era equivocado, Ramón, ya que tenemos aquí a un director de escuela, tal vez es que la iniciativa no sea solo de colegios, sino que pueda ser también de escuela, porque creo reconocer aquí, alguien me lo decía, creo reconocer en esta primera fila a una pequeña escuela de arquitectura de Cádiz que de una manera muy silenciosa lleva muchísimo tiempo haciendo un trabajo académico excepcional. Fue alguien me lo dijo hace mucho tiempo, tienen una pequeña universidad en Cádiz y están haciendo una labor espectacular. Entonces, mi agradecimiento y mi valoración al trabajo que estáis haciendo todos vosotros por la cultura, por la arquitectura y por la academia, de verdad. Muchas gracias. Entrando en la segunda parte, en la observación, bueno, en el segundo comentario sobre la obra, ha sido un trabajo precioso. Ha sido un trabajo precioso. No sé si José Ramón es esa JR, creo que sí. José Ramón Rodríguez, creo que sí. Enhorabuena, José Ramón, porque ha sido un trabajo precioso. Enhorabuena también a Maripino. Hay algo aquí con los Rodríguez, ¿no? Que parece que el apellido, ¿no? Fernando Garrido Rodríguez, José Ramón Rodríguez, Maripino Rodríguez. Hay algo aquí con el apellido Rodríguez que parece como acompañar a esto. Bueno, han hecho un trabajo excepcional los dos y enhorabuena porque es apasionante poder ver la exposición ahora. Sobre la obra había como, cuando teníamos que escribir o cuando tenía que escribir como el artículo o el capítulo del libro, había como muchos posibles artículos para escribir. Uno era sobre, un posible artículo era sobre un proyecto que parece una caracola pero no lo es, que parece una espiral pero no lo es. Y era habría podido ser un artículo precioso sobre todas esas caracolas y todos esos espirales y todas esas reflexiones acerca de la forma. Yo creo que ese artículo todavía está por escribir, incluso señalo y apunto, Tomás, que a lo mejor lo deberías incluso escribir, porque han sido mucho las conversaciones. Ese era realmente una reflexión importantísima y necesaria sobre este edificio. Había otro posible artículo que se podía escribir y habría sido simplemente una conversación con la familia Artiñano. Sobre todo era un posible artículo y en un momento pensamos que se podía hacer, era simplemente una conversación con María Artiñano, sobre todo, pero también con los hijos Pilar y Fernando, porque María es una mujer inteligentísima que Fernando ya no vive, falleció en el 2021 y hablando, he tenido la ocasión de visitar en varias ocasiones a la familia, visitar la casa y visitar los archivos no archivados de Fernando, los archivos no archivados de Fernando. Y María es una persona que ha estado acompañando a Fernando durante toda su obra, ha incitado muchas de las obras, ha acompañado, incluso me decía, y lo cuento como anécdota porque no aparece en la publicación, por aprovechar cosas que no se pueden meter en la publicación, ¿no?
María contaba como muchas veces y muchas de sus últimas obras, ella le decía, Fernando, haz el favor y ve a hablar con el sacerdote de esa iglesia porque quieren hacer un proyecto de la cancela de la iglesia y se lo van a cargar como no lo hagas tú, ¿no? Efectivamente, Fernando iba, hablaba y es un proyecto excepcional, una de sus últimas obras, no aparecen en la colección ni aparece en la exposición porque la exposición se ha centrado a una década del 60 hasta el 75 y esta obra ha sido una obra muy tardía. Ese habría sido un maravilloso y posible también artículo que creo que también está por hacer. Creo que realmente con esta obra y con este arquitecto como que se ha abierto simplemente una caja que está como por completar y está por invitar a muchas personas que puedan hacer trabajos, investigaciones, hay muchos trabajos que se podrían hacer ahí. Finalmente quedó un artículo, se ha escrito un artículo de mi impactación personal, ese proceso que he tenido tanto con el edificio como con la obra y con el proceso creativo de Fernando Garrido, es algo que ha estado como muy presente. El edificio, curiosamente, otra anécdota que tampoco cuento y entonces por eso aprovecho de decir, el edificio lo dibujé hace más de 20 años en un concurso de arquitectura, el concurso del Llano Amarillo, al que me presenté con mi estudio y ahí aparecía como en el plano de situación, ¿no? Curiosamente no sabía que era de Fernando, pero el edificio es así. Y luego tuve la ocasión de visitarlo con José Ramón y con Tomás cuando estuvimos, porque no había podido entrar y apenas lo conocía, ¿no? Es un edificio, a diferencia de otros episodios, posiblemente un edificio increíblemente reconocido y valorado por el municipio de Algeciras y también por los propios usuarios. O sea, es un edificio que ha tenido varias y sobre todo una última remodelación motivada por los usuarios, por la Escuela de Arte de Oficio de Algeciras, porque es un edificio que además sigue utilizándose y está en plena, en una efervescencia de vida increíble en la actualidad, tanto como fue en el inicio. Hay una fotografía que luego verán en la exposición de ese patio central lleno de gente. Nos faltaría poder tener, no hemos podido tenerlo, ¿verdad, Tomás? Esa foto actualizada de realmente este patio lleno de gente y este edificio como es querido. Es un edificio que además también se convierte en objeto de investigación y en objeto artístico para los propios estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio. Y lo dibujan, hacen cerámicas, redibujan los planos de situaciones, sacan moldeados, o sea, aprenden con el edificio y aprenden del edificio y vuelven a producir muchas cuestiones sobre el edificio. Es un edificio... Es un edificio que es un lugar más que un edificio. José Ramón fue una de las cuestiones que puso sobre la mesa desde el primer momento, desde el minuto 1 de la investigación, de una manera súper acertada, cómo este edificio es de los pocos edificios que nos cuenta lo que podría haber sido Algeciras y no fue, ¿no? Por esta relación entre las cotas superiores de Algeciras y las cotas inferiores y cómo esta curva del edificio lo que hace es hacer un recorrido y una simbiosis perfecta entre la cota alta y la cota baja, pero también, como José Ramón contaba muy bien, entre lo que es el edificio y lo que es la curva de la bahía, ¿no? En el artículo hablábamos un poco que en el fondo el edificio está construyendo una doble curva cóncava, ¿no? Que es algo que Chillida también en sus obras hace, ¿no? La curva cóncava, convexa parece que nos está hablando de los objetos, pero la curva cóncava nos está hablando del espacio. Y aquí hay una doble curva cóncava que es, por un lado, ese espacio vacío que está construyendo el edificio, pero por otro lado, esa otra curva de la bahía que se introduce en todo el edificio, en todo el patio y se puede disfrutar en cada una de las plantas del edificio. Es una simbiosis espectacular y habría faltado incluso, se podría haber seguido hablando, que recuerdo que tuve una conversación con Victoriano acerca de los toros, ¿te acuerdas? A Fernando Garrido le apasionaban los toros, él dibujaba
era un dibujante excepcional. Se ha puesto en la exposición una simple muestra. Él no paró de hacer arquitectura y no paró de dibujar desde el principio hasta un año antes de morir. Fue una producción continua y él le encantaba los toros y decía que lo único que lamentaba era no haber podido hacer una plaza de toros, ¿no? Pero hay algo aquí, en este edificio, como un poco de toro y capote, capote y toro, ¿no? Hay algo aquí como de estas cuestiones que están fundidas, y es tanto edificio y vida, pero también edificio, lugar, y edificio y bahía, ¿no? Está todo fundido de una manera... Iba a decirlo, pero voy a confesar aquí, como muy currista, ¿no? Muy a lo curro. Es la única licencia que me dejo con esta maravillosa cultura y tradición. Es una investigación y un edificio también que nos ha hecho poner sobre la mesa muchas cuestiones y debates que tienen que ver con la visibilidad. Y aquí he hablado sin hablar con Ricardo Lampreave, sin hablar directamente, de alguna manera el texto también está acerca de esa visibilidad o invisibilidad de muchos arquitectos de esta época que han hecho una arquitectura silenciosa. Las aguas profundas son serenas, ¿no? Que lo decía nuestro amigo, era Elías Torres el que escribía Las aguas profundas son serenas. Una arquitectura increíblemente serena, increíblemente profunda e increíblemente cierta y aterrizada en los lugares. Y tal vez hay un tema de visibilidad que tal vez está más ligada a las escuelas de arquitectura, y tal vez tengamos un poco de culpa en las escuelas de arquitectura el señalar a una excesa visibilidad de los arquitectos, ¿no? No de las obras, sino de los arquitectos. Ese es un tema que se queda ahí. La obra es controvertida y sobre visibilidad e invisibilidad ha habido mucho debate, porque ganó el Premio Nacional en 1968. El premio lo ganó con el dibujo del proyecto, y luego el proyecto se construye hasta el 71. Y pese a ser una obra que gana el Premio Nacional, pues no es un premio nacional que fuera reseñado ni en la revista Arquitecto, ni en la revista Nueva Forma, ni en la revista Arquitectura y Hogar, ¿no? Pero para él fue el proyecto como de los más queridos. Bueno, podría hablar como muchas cuestiones, pero me parece que ya es muy tarde, me ha tocado ser la última y creo que me toca ser prudente en ese sentido. Solamente quisiera cerrar también hablando del aprendizaje. Si al principio hablaba de arte y servicio, quisiera cerrar diciendo que también para mí ha sido un aprendizaje tremendo. En este caso, gracias a Patricia Esquivias, que fue una artista que descubrió a Fernando Garrido hace muchos años. Ella nos ha hecho ver cómo también en esta época de la arquitectura, en esta época de la solución, en esta época de la producción, había algo increíble en nuestros sistemas productivos, y es que todos los edificios, todos los proyectos de ejecución tenían que incluir en el proyecto de ejecución material, en toda esta época de la transición, un presupuesto asignado a las bellas artes. Esto ha sido para mí uno de los grandes aprendizajes, no solamente de este edificio, sino de esta época, porque habla del arte de una manera muy diferente a cómo se está tratando ahora institucionalmente o culturalmente, ¿no? Tenemos mucho que aprender. Qué revolucionaria puede ser una normativa y qué revolucionaria puede ser simplemente un plano de un proyecto de ejecución material y un pliego de descripciones. Bueno, agradecer a vosotros, agradecer a José Ramón, agradecer a Maripilla, agradecer a todo el colegio por esta perseverancia, ¿no? Que creo que hablaba Ramón, esta constancia en esta colección que seguro que tendrá muchos años más. Y mil gracias por haber podido ser parte de esta historia. He disfrutado mucho y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, sé que es tarde, pero quizás haya alguna pregunta en la sala o online, quizás, que queráis lanzar a nuestros tutores.
No sé, Mau, si hay alguna online. Aquí en la sala, alguna mano levantada. Se nos hace tarde ya. Bueno, pues mientras las pensáis, si queréis, hago una pequeña reflexión para terminar, si os parece. Yo sé que los tutores, los 6, habéis agradecido al colegio el haber sido seleccionados para estas investigaciones, pero creo que podemos estar de acuerdo todas las juntas de gobierno, las 3 que hemos estado involucradas en estos episodios, en que el agradecimiento, le vamos a dar una pequeña vuelta sutil a esto, el agradecimiento es nuestro hacia vosotros, porque es verdad que estamos muy agradecidos también a los colegiados que han sido becados en investigación, en diseños positivos, pero el haber sido acompañados por vosotros creo que le ha dado un nivel muy superior, la verdad. Estamos muy orgullosos de la iniciativa, lo habéis dicho todos, creo que hoy era el día de sacar pecho y lo hacíamos, pero tenemos que daros las gracias. Además de por vuestros textos y por lo que aprendemos de ellos y de estas experiencias como la de hoy, pues por haber acompañado a nuestros colegiados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, simplemente recordar que efectivamente de estos 7 episodios todo empezó con el primero. Bueno, Ricardo estaba aquí y lo vio, de la mano de nuestro ex decano, Fernando Mejías, que lanzó esta iniciativa no sin muchas complicaciones, porque las primeras iniciativas siempre cuesta mucho trabajo arrancarlas, y sin saber muy bien hacia dónde iba a ir la evolución. Es verdad que decías, Luis, que esto gira alrededor de obras y no de arquitectos, y así era inicialmente, pero en el primer caso sí que se quería hacer un pequeño homenaje a José Luis Férez Cantero. Después ha ido evolucionando y efectivamente el foco está en los edificios, y así debe ser. Cosas que tienen en común los 7 edificios, y muchas las habéis dicho y otras las voy a decir yo, es que todas, y esto sí lo habéis dicho todos y si no se notaba, todas tenían un toque personal. En todos estos edificios había una extrañeza inicial y quizás a nivel arquitectónico o académico sí que tenían una trascendencia, pero a nivel mediático ninguna. Ni ellos, con los edificios, ni de los arquitectos, que nosotros con esta iniciativa desde el principio hemos querido destacar siempre al arquitecto de oficio de la provincia de Cádiz. El foco no estaba puesto en ellos y nos parecía que se le debía, ¿no? Y ya simplemente, si no hay ninguna pregunta más, termino con un pequeño anuncio que no es pequeño, que es importante, que es la selección que hemos hecho del siguiente episodio, del 8º, que nos parece importante dejarlo ya dicho, y será sobre el edificio de náutica de López Anón y Luis Laorga, que tendrá su polémica en su momento, como le ha pasado a todos estos edificios, su dificultad de entendimiento también de cara a la ciudadanía, pero que también nos traerá sorpresas en su investigación, aunque es un edificio ya muy trabajado, pero queremos que tenga esa trascendencia y que la ciudad de Cádiz lo entienda. Si de verdad no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí y seguimos como siempre, en el patio de nuestro colegio. Muchísimas gracias a todos.